Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al lunes de las consecuencias. Buenas tardes, noches, Nicolantos, ¿cómo andás? Buenas, buenas, Ari, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Pero bueno, vivimos acá. Bueno, ¿Te acordás cuando nos reíamos de la cucheta de Pino Solanas en TN? Sí. Y acá estamos nosotros. Y acá estamos con la nosotros. cucheta en el destape. Sí. Bueno, día de muchos anuncios, hace minutos nada más. Sergio Massa anunció el aumento del piso del mínimo no imponible de ganancias, que se va a 1.770.000 pesos, sí. 1,5 millones de bolsillo, que son los que no van a pagar ganancias a partir de ahora. Y le envió al Congreso de un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La cuarta categoría básicamente son todos los empleados en relación de dependencia que no tengan cargos jerárquicos, es decir, que no compren bonos, acciones, claro, y ese tipo de cuestiones en las empresas en las que trabajan. Eso deberá pasar, por supuesto, por el Congreso, pero mientras tanto esta suba del piso que apunta obviamente a una promesa de campaña histórica de Massa, sí, a dejar un poco pedaleando la oposición. Ahora en un rato vamos a hacer un análisis más político, pero si te parece empecemos viendo y escuchando el anuncio, porque ya la escena también dice mucho. Es un Massa que definitivamente está en campaña ahora a partir de lo que pasó el sábado en Tucumán y este acto de hoy en Plaza de Mayo, rodeado por la CGT, rodeado de trabajadores. La CTA también estaba en todos. CGT, CTA, otras organizaciones, es cierto, pero ya plenamente en modo campaña. A ver, vamos a verlo. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. La primera es que allá por el año 2015, un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, 4 años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto a las ganancias. Nosotros, en el 2019, empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que menos de 800.000 trabajadores argentinos están pagando impuesto a las ganancias. Pero quisiera transmitirles primero una convicción. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y jubilados de la Argentina. Bien, ahí estaba Sergio Massa en el anuncio, como vos decías, Nico, rodeado de dirigentes sindicales, tanto de la CGT como de la CTA. Aclaro una cosita, porque ya lo van a empezar a decir por las dudas. No lo elimina él por decreto, porque no se puede. No se puede eliminar un impuesto por decreto. Por eso sube el mínimo no imponible hasta un lugar donde prácticamente nadie lo va a pagar. 0,8% de los empleados en relación de dependencia. Y después el jueves, que es 14 de septiembre, que tiene que mandar el presupuesto al Congreso como dice la ley,
va a estar en el Congreso y será el Congreso el que tenga que sancionar esta eliminación. Tengo entendido que no va a ser la única joyita que va a tener el presupuesto 2024 que va a mandar Massa el jueves. Que me dicen que de alguna manera ese proyecto va a ser la plataforma de lo que queda de su campaña. Porque va a decir, así va a ser el gobierno si gano yo. Claro, pues este el presupuesto va a ser el país. de la gestión que viene. Exactamente. Hay unos datos, hace un rato mandaron un informe del CEPA, del Centro de Estudios de Economía Política, que conduce nuestra compañera Julia Estrada y Hernán Lechter, sobre cómo fue la evolución de cuál era el porcentaje. Recuerden que ganancias es dentro del universo de trabajadores registrados que tienen altos ingresos. ¿Sí? O sea, tenés que cumplir esos dos requisitos, estar registrado y altos ingresos. También es una cuestión a ver los millones de trabajadores que no están registrados y que tienen bajos ingresos y que dicen, bueno, me están quitando algo que nunca pagué, que es ganancias. Pero bueno, dentro de su universo tuvo picos importantes de la cantidad de los trabajadores que lo pagaban. Un pico importante fue en 2013 y que fue el eje de un conflicto fuerte entre la CGT y el gobierno en ese momento de Cristina, porque llegó a pagar dentro, insisto, del universo de registrados casi el 30%. Eso fue en 2013. Al año siguiente se subió el mínimo no imponible y eso bajó a menos del 10%. Así lo entregó Cristina a Macri en el 12%. Y Macri, que había prometido eliminar el impuesto a las ganancias, lo volvió a subir a más del 20%, o sea que lo duplicó. Y eso curiosamente en el año de pandemia siguió subiendo hasta un 29%, 2020. Después el gobierno volvió a subir el mínimo no imponible y lo mantuvo cerca del 10%. Actualmente estaba en el 9,5% de los trabajadores registrados que pagaban. Va a pasar a menos del 1%. Y es interesante poner el foco en quiénes son esos 800.000 trabajadores que van a dejar de pagarlo, obviamente trabajadores de altos ingresos. ¿Por qué? Porque no deja de ser una medida que está pensada en el marco de una campaña electoral y yendo a buscar votos. Y ahí, en esos 800.000 trabajadores, que muchos dicen, bueno, ahí no hay uno solo que vote a Massa. Es cierto, es un universo de trabajadores que probablemente en las últimas elecciones no votaron a Unión por la Patria, pero que dentro de esta hipótesis de que después del 13 de agosto voló por los aires la grieta y de que se está reubicando el mapa, son trabajadores que en el gobierno consideran que se los puede ir a buscar de cara a un eventual balotaje con Milei. ¿Por qué? Porque en principio son los que están directamente amenazados por esas medidas de Milei, como por ejemplo eliminar la indemnización por despido, eliminar la seguridad social, todas esas medidas de desregulación del mercado de trabajo, que nosotros con razón decimos que a una enorme mayoría de trabajadores hoy ya no los afectan porque no tienen indemnización. A estos 800.000 los afecta y mucho porque tienen indemnizaciones y muy jugosas. Entonces, por un lado, son trabajadores que se pueden sentirse amenazados por Milei. Por otro lado, también hay muchos trabajadores profesionales en este rango, con estudios terciarios completos, que son, según de nuevo las investigaciones que tiene el gobierno a mano, los grupos menos propensos a votar a Milei, que probablemente en los últimos años acompañaron a Juntos por el Cambio, pero que creen que se pueden recuperar en octubre o eventualmente en noviembre. Hay una intención de que buena parte de los trabajadores que recibieron este beneficio vuelvan al redil del peronismo en estas elecciones y por eso también en parte es esta decisión. Muy bien, estará seguramente la letra del decreto en breve o saldrá mañana y impactará en los sueldos del próximo A partir de mes. octubre. A partir de octubre. Es decir, lo que se cobra a principios de noviembre, con una mejora para aquellos que los afecten sensible en el bolsillo. Bien, vamos a intentar en un ratito hablar con alguno de los protagonistas, de los dirigentes sindicales que estuvieron ahí. Estuvo también, que lo vi en el escenario, Máximo Kirchner, reaparecido en campaña. Estuvo Guado de Pedro, también el ministro del Interior. Digo, hubo más, pero se los veía ahí muy presentes justo detrás de Massa. Hablamos un poco de las elecciones en Santa Fe, ¿te parece? Sí, claro, fueron la noticia del día en la jornada de ayer, importantísima, porque se trata de una de las provincias más fuertes. Hubo un importante triunfo del candidato radical de Puyaro, un hombre que había sido acusado por sus propios rivales en la interna de vínculos por el narcotráfico, porque recordemos, él había sido ministro de Seguridad del gobierno socialista de Santa Fe en uno de los peores momentos de la violencia narco en esa provincia, y de hecho había escuchas telefónicas y demás que lo vinculan al narcotráfico. Bueno, eso no impidió
un triunfo con casi 6 de cada 10 votos que se dieron el día de ayer. Creo que terminó en 58% Sí. el conteo de Puyaro, contra un peronismo que mantuvo su tercio histórico. Es decir, fue una mala elección para Perotti, para el gobernador de los últimos años, porque el peronismo, el pueblo santafesino en general lo rechazó ampliamente, pero si uno lo mira como un prospecto para octubre, que el peronismo en este contexto haya mantenido el 30%, es una buena noticia para Sergio Massa, donde ya hacen cálculos. Bueno, con un 30% en Santa Fe, un 15% en Córdoba, un 15% en Mendoza, se acerca al balotaje. Bueno, veamos en principio algunas declaraciones que hubo durante el día de ayer, en realidad en la noche, una vez que se conocieron los resultados, y luego vamos a analizar unos números que se desprendieron de las elecciones de ayer en Santa Fe, que también nos pueden servir para analizar lo que pase más adelante en el escenario nacional. Obviamente siempre, como decimos, con mucho cuidado a la hora de trasladar resultados provinciales al escenario nacional, pero hay algunos elementos para estudiar. Empecemos escuchando justamente al ganador, a Maximiliano Puyaro. Horacio, Martín, Rogelio, José Luis, yo les agradezco profundamente. Quería decirles a todos que si no hubiese sido por el esfuerzo de cada uno de los militantes de los 15 partidos políticos que trabajamos de manera incansable llevando adelante una propuesta y un programa de gobierno, este resultado electoral hoy no hubiese sido posible. Y la gente decidió otra cosa. Los santafesinos y santafesinas decidieron otra cosa. Decidieron ponernos en el lugar de opositores. Decidieron que tengamos este lugar con Silvina, en donde ya algo se había visualizado en las PASO y hoy lo ratifican y asumiremos ese rol de estar a cargo de esa oposición y ser parte importante de esa oposición y de reestructurar y cambiar todo lo que haya que cambiar. Después vendrán los tiempos para los análisis, vendrán los tiempos para expresar lo que cada uno miró, vio, analizó. Pero bueno, ya se lo expresé personalmente, o mejor dicho, por teléfono, lo llamé y felicité a Maximiliano Puyaro, que es a partir de hoy el elegido por los santafesinos para gobernar esta provincia el 10 de diciembre. ¿Cómo te sentís, Patricia, en esta? Bueno, un triunfo contundente, un kirchnerismo que ha quedado totalmente devastado porque su proyecto ha devastado el país y eso es lo que necesitamos, que en todo el país logremos vencer a una ideología, a una forma de poder que nos ha destruido como argentinos, que los argentinos estamos tristes, estamos abandonados, estamos solos. Por eso es que este triunfo de Santa Fe muestra que el cambio, que un cambio de verdad, que un cambio profundo está en manos de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí Patricia Bullrich otra vez insistiendo con esto de acabar con el kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo. A mí lo único que me dice esto, Ari, no sé vos qué pensás, es que Bullrich ya se vea fuera de un balotaje. Porque si ella llegara a un balotaje contra Milei, tendría que ir a buscar los votos del peronismo. Digo, no tiene forma, salvo que ella se imagina que Milei se cae y ella lleva un balotaje contra Massa. Escenario que hoy no está en juego. Pero creo que yo desde el día de las PASO vimos que el problema que tiene Patricia Bullrich en este país tan particular es que quedó en el centro. Y entonces no tiene con quién pelearse, porque desde el día de las PASO, Sergio Massa eligió a Milei como contendiente. Y Milei lo eligió al gobierno, porque es opositor, digamos, no se va a andar peleando con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no tiene con quién pelearse. No tiene con quién pelearse, pero además se pelea con aquellos cuyos votos va a necesitar en el caso milagroso de que llegue a un balotaje. La verdad es que cada vez más perdidos. Igual, perdón, una cosita, juntando con esto paréntesis. Patricia Bullrich hablando de que hay que terminar con el kirchnerismo, la eliminación. Y Ramiro Marra, hoy el candidato a jefe de gobierno porteño de Milei y uno de sus voceros, digo, se la pasan dándole vueltas en los medios, tuiteó que el kirchnerismo es el cáncer del país y que hay que extirparlo. Ni hablar de las reminiscencias del Viva el Cáncer que hubo cuando Evita enfermó. Pero digo, hablar de una ideología política como un cáncer que hay que extirpar,
es insistir en la idea de la eliminación del opositor político. Recién hablábamos de lo que sucedió en Chile, de un texto que firmaron las distintas fuerzas políticas, excepto la UDI, diciendo, bueno, nunca más el terrorismo de Estado, nunca más los golpes. Democracia siempre. Democracia siempre. ¿Qué democracia puede haber viniendo a la Argentina? ¿Y cuántos de los 3 partidos que tienen chances electorales firmarían un documento que diga no hay que eliminar físicamente al opositor político? Porque 2 de los 3 lo plantean. Y el candidato peronista no dice este país va a salir adelante si eliminamos a las Patricia Bullrich, si extirpamos a los Milei. No dice, bueno, nosotros tenemos otras propuestas, son otra cosa. Pero es grave que estén planteando esto y bueno, y ayer otra vez Patricia Bullrich con ese discurso. Así es. Unos datos más para analizar de lo que dejó la elección de ayer a nivel político que me parecen interesantes. Estos son datos que dio el senador correntino Martín Barrio Nuevo, que está siempre muy atento a esas cosas. Entre las PASO y ahora hubieron 200.000 votos afirmativos más. Porque subió la participación casi un 15%. Bien. Porque hubo menos votos blancos y nulos. Y además se sumaron 50.000 votos que habían ido a candidatos que quedaron afuera en las PASO y que ahora tuvieron que reubicarse. Es decir, hubo 250.000 votos ayer que decidieron por algo distinto de lo que habían votado en las PASO o decidieron ayer y no habían votado en las PASO. De esos 250.000, 107.000 fueron para el peronismo. Bien. 66.000 fueron para la Libertad Avanza y 44.000 fueron para Cambiemos, 33.000 para la izquierda. Es decir, claramente ante un aumento de la participación, por lo menos en el caso de Santa Fe, eso significó un margen favorable para Unión por la Patria, un dato a tener en cuenta de cara a octubre. Provincia en la que ganó Milei. En la provincia que en las presidenciales ganó, claro, bueno. En las PASO generales ganó Milei. Ganó Milei. Bueno, volvemos a tema ganancias, lo tenemos en línea a Omar Braini, no, bueno, lo teníamos en línea, vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, tanda entonces y ya seguimos, dale. Muy bien, 7 de la tarde, 23 minutos, vamos a charlar, ¿sí, Nico? Sí, un detalle, lo charlábamos recién afuera del aire, los funcionarios y estatales van a quedar afuera de este beneficio. Es decir, ministros, diputados, senadores, por más que ganen, digamos, por los números que ganen, quedarían excluidos, van a pagar ganancias igual, tengo entendido. Y eso incluye también a los jueces. Y los jueces nombrados después de 2017, sí, ya pagan ganancias ahora. Así y es. si están arriba de un palo y medio, que están arriba, van a pagar. Lo tenemos en línea a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, que estuvo ahí con Sergio Massa en el anuncio. Hugo, ¿cómo estás? Acá Ari Lijalat, Nicolantos, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, queríamos conocer tu opinión, tu mirada sobre el anuncio de recién de Massa vinculado a ganancias. No, creo que es un hecho positivo, extraordinario. Veníamos de hace mucho tiempo luchando porque este impuesto confiscaba salarios, castigaba a sectores que, bueno, ustedes ya saben la historia, no hacían horas extras porque perdían dinero, no tenían doble cargo cuando eran los docentes, y así podríamos seguir dando ejemplos. Hoy este impuesto desapareció virtualmente. De hecho, quienes lo pagan son menos del 1% del total de los que tienen ingresos, líneas gerenciales, CEOs de empresa, apenas algunas centenas de jubilaciones de privilegio y secretarios de Estado, en el caso de los que superan 1.770.000 pesos, es decir, el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Esto también es muy importante, porque al tomar como referencia salario mínimo vital y móvil, que es lo que estaba escrito en el proyecto de Sergio Palazzo, el diputado de la bancaria, esto va a tener una actualización, ya no va a depender de las cuentas de los ministros de Economía, del humor social, se va a actualizar automáticamente. Y bueno, y hay voluntad que esto se convierta en ley, pero también hay voluntad de convertirlo en realidad, que no quede simplemente en el anuncio de una ley. Así que a partir del 1 de octubre, con un DNU,
esta es la nueva situación de los trabajadores, es decir, recuperamos entre un 20 y un 27% del ingreso, y eso va a ir al consumo popular, va a ir a mover la rueda de la economía y también va a ser recaudación para el Estado. Bien, hablando de eso, recaudación para el Estado, había como una pregunta también que es, efectivamente el Estado deja de recaudar eso. ¿Dijo algo más en la reunión de cómo va a cubrir ese hueco? Sí, la idea es el impuesto país, que es el impuesto a los productos que entran de afuera. Bien. Es decir, a diferencia de lo que propone Milei, que es la apertura económica, para que el trabajo de afuera reemplace el trabajo de adentro, porque cuando vos importás cualquier producto que sea, ese producto tiene trabajo que se hizo en otro país. Entonces, acá la idea es poner un impuesto país que es gravar aquellos productos que se importan, es decir, gravar el trabajo que se hace fuera de la Argentina. Esta es la fuente que señaló Sergio Massa para compensar este impuesto. Y por otro lado, un hecho muy importante, anunció que se está empezando a trabajar en el tema del IVA. Es decir, yo creo que el impuesto a las ganancias y sobre todo el IVA eran los dos impuestos que son la postal de una Argentina que tiene un sistema tributario absolutamente regresivo para que paguen más los que menos tienen. Empezamos a dar vuelta a esta historia. Bien. Hugo, ¿va a haber entonces novedades respecto al pago de IVA por parte de los que menos tienen? ¿Esto ya se sabe cómo se instrumentaría? No, para nada. No, planteó que es una asignatura pendiente y que se empieza a trabajar en eso. Bien. Ahora lo que va a haber es un decreto de necesidad y urgencia. Lo dijo claramente Sergio Massa. Si alguno especulaba con que nosotros íbamos a hacer lo mismo que hizo Mauricio Macri, anunciando en campaña que elimina el impuesto a la ganancia y después lo triplicó porque terminaron pagando 2,5 millones de impuesto a la ganancia, fue el momento en que más afectó a los trabajadores y más salario confiscó. Para que no quede ninguna duda al respecto, se manda un proyecto de ley, pero también se firma un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, para que a partir del 1 de octubre este impuesto no exista más en la Argentina. Bien, ¿se habló en la reunión de otras medidas apuntadas a otros sectores? Quizás porque este beneficio que va a alcanzar 800.000 trabajadores son los 800.000 trabajadores que están en una situación más holgada, si se quiere, más allá de la necesidad de esto. ¿Se habló de la posibilidad de que en los próximos días, semanas, haya medidas apuntadas a los informales, a los que no tienen trabajo, a los que no están llegando? Ha habido una serie de medidas que por fuera del Consejo del Salario beneficiaban a los informales, las que se anunciaron, a los jubilados también, y ahora va a haber nuevos anuncios para el mes que sigue, incluido el tema del salario mínimo vital y móvil. Pero recordemos que esta batería de medidas que ahora en una quinta secuencia modifica el impuesto a las ganancias, vino precedida de otras 4 secuencias que se van a terminar de complementar el próximo mes con otros anuncios. Pero hay una voluntad muy clara, muy fuerte, de empezar a recuperar el terreno que perdieron los ingresos de los trabajadores, los jubilados, los informales, y creo que eso es el camino de un gobierno que quiere ir hacia una Argentina donde la ganancia no se siga concentrando en la mano de los más poderosos. Yo lo mencioné en la reunión. Claro. Produce indignación que en este país AEA, los 50 empresarios y las 50 empresas más grandes hablen de la preocupación por la inflación y a la vez
reclamen libertad absoluta para seguir remarcando precios. De precios, Hay que eso terminar con sí. esta desigualdad. Te iba a preguntar justamente por eso, Hugo, porque hoy leí el documento, son 14 páginas que publicaron, pero el punto que más me llamó la atención es que pusieran eso, asegurar la libertad de precios. Claro. Se preocupan por la inflación. Remarcaron y ganaron 30 puntos por encima de la inflación en términos de renta. Sí. Se quedaron con 100.000 millones que le pertenecían a los laburantes gracias a eso. Y ahora resulta que esta buena gente, filántropos, que se sientan a filosofar, les preocupa la inflación, pero a la vez exigen remarcación a full, que nadie les impida seguir remarcando. Sí. Son muy hipócritas. Sí, sí. Hugo, te hago una última. ¿Pensás que este tipo de medidas tienen impacto electoral? Y yo creo que estamos construyendo un país mejor con cada una de estas medidas. Y cuando uno vive en un país mejor y recupera la esperanza, hoy la gente empezó a cantar espontáneamente, mucha gente que se concentró ahí frente al Ministerio de Economía, más al presidente. Yo creo que recuperamos la fuerza, recuperamos el norte. Hacia ahí hay que ir. Hacia ahí hay que ir. Es la Argentina que tiene que darle respuesta a los que más sufrieron estos años. Sí. Y si hacemos eso, yo creo que vamos a hacer una buena elección. ¿Hace cuánto que no había una movilización apoyando algo, no? Sí, mucho tiempo. Y hoy hubo un compromiso de todas las centrales sindicales de convocar a una gran movilización cuando esto llegue al Congreso para que se convierta en ley. Ahí bien. va. ¿Y ya se sabe cuándo va a ser esto? ¿Esto va a ir junto con el presupuesto del año que viene o se va a tratar de manera separada? Y quizás un poco antes. Quizás un poco antes. Quizás un poco antes. Te hago una última pregunta por mi parte, Hugo. ¿Considerás que ahora que arrancó de nuevo la campaña, con el acto en Tucumán, también con la medida de hoy, está todo la coalición Unión por la Patria enfocada en ganar la elección, que ya esas diferencias que hubo, esos espacios que quizás no hicieron todo lo que se podía hacer, quedó en el pasado? Yo creo que sí. Al igual que pasó en Tucumán, hoy estábamos todos los sectores en esta reunión y en el acto, incluido Máximo Kirchner, Juan de Pedro, todas las diferentes expresiones que tenemos en la legislatura, todas las centrales sindicales, y eso es muy potente. Gracias. Bien. Bien. Hugo, gracias como siempre por atendernos. Que tengas buenas noches. Hasta luego. Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, diputado de Unión por la Patria y uno de los que estuvo ahí, hubo una presencia sindical importante Sí, en el apoyo sí, a Massa. sumamente. Pero me acordé de eso, ¿hace cuánto que no había? ¿Te acuerdas las movilizaciones para lograr y Sí, no claro. para frenar? Ujú. O sea, movilizaciones por la ley de medios. En apoyo a... Sí, bueno, lo Movilizaciones. último debe haber sido cuando se discutió la interrupción legal del embarazo. Claro, sí, los feminismos han estado siempre ahí. La pandemia obviamente fue un gran freno a todo eso, pero era eso. Después, los 4 años previos fueron del macrismo, eran movilizaciones para frenar cosas. Y hacia atrás, me acuerdo, sí, sobre todo las de la ley de medios, democratización de la justicia, YPF, Sí, digo, bueno, todos los proyectos que iban al durante Congreso. el kirchnerismo, sobre todo durante la etapa de Cristina, Sí. la movilización en ese sentido era un factor muy importante. Totalmente. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, también era un tema Sí. ganancias. Bueno, hoy se termina. A partir de mañana, bueno, a partir de octubre, prácticamente nadie va a pagarlo, excepto gerentes, directores, qué sé yo, los jueces y fiscales que hayan ingresado después del 2017 que tienen sueldos altos. Jubilaciones de privilegio, dijo Sergio Massa, que también lo pagarán. Son 80, 90 mil personas en un país de 45 millones de habitantes. Así El es. resto... exentos de eso, y el gran desafío, como decía Yasky recién, son dos cosas: el IVA, que hay que ver de empezar a reducirlo en algunos productos importantes, y las medidas, como vos le preguntabas,
Para los sectores más del postergados. sector que no paga ganancias, pero porque no está registrado y porque no, aunque estuviera no llegaría. Bueno, ahí falta obviamente y seguramente lo estarán pensando. Tenemos una tanda. Bueno, al regreso vamos a hablar de los que tienen el plan de negocios contrario a todo esto y que están escondidos en la ONG de Victoria Villarroel, en el CELTIV, ¿sí? Conseguimos el acta fundacional de la ONG y aparecen un montón de nombres que no están en la página web, que Villarroel no nombra como parte de su staff, pero que son los que arman los negocios para las grandes empresas de la Argentina y que están en la escritura fundacional del CELTIV y se los voy a mostrar después de la tanda. Les decíamos que íbamos a hablar de Victoria Villarroel. Antes, ¿por qué? ¿Y qué es lo que fuimos a buscar? Siempre hay que recordar la carta abierta que le escribe Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que reparte el 24 de marzo de 1977, un párrafo donde él dice que el peor crimen de la dictadura no eran los asesinatos, las torturas, las muertes, que Walsh ya conocía, y si Walsh desde la clandestinidad lo conocían los medios de comunicación que no lo contaban. Pero Walsh dice que el peor crimen de la dictadura era el sometimiento de millones de personas a la miseria planificada, que el peor crimen de la dictadura era su plan económico. Siempre detrás de las dictaduras, en realidad lo que hubo fueron civiles y sobre todo abogados de los grandes estudios del país que armaron los planes económicos y que fueron funcionarios civiles de esas dictaduras que le daban la pátina de legalidad, algo que era evidentemente ilegal, pero que necesitaba de esa ilegalidad de la represión para armar un plan de negocios. ¿Por qué hago esta previa? Porque detrás de el negacionismo y la reivindicación de esa dictadura, también hay un plan de negocios escondido. Y lo encontramos en el CELTIV, en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que es la ONG que tiene Victoria Villarroel, y que tiene entre sus integrantes no solo a lo que ella llama víctimas del terrorismo, sino sobre todo a abogados de los principales estudios jurídicos del país, que representan a las principales empresas del país y que además integran, y eso lo vamos a ir viendo ahora nombre por nombre, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que no es el colegio público, que tiene más de 130.000 matriculados, sino que es un exclusivo reducto de lobby que durante generaciones, tiene más de 100 años este colegio, ha sido la pata civil y el armador civil de las dictaduras. Y que hoy, en ese reducido colegio de la calle Montevideo, que tiene, la última vez que tuvieron pública la lista de socios, porque después la sacaron, yo la recuperé desde hace mucho tiempo, 1.500 socios. Villarroel es una de las socias. Pero ahí tenés, de vuelta, a los abogados de las grandes empresas, a los defensores de los genocidas y a los integrantes de las dictaduras empresarios militares. Y ese nexo que es Villarroel entre los abogados de las grandes empresas y un eventual gobierno de Milei es los negocios que van a venir detrás del negacionismo. Y ahora se los voy a mostrar punto por punto. Ari, antes de empezar con el repaso punto por punto, esta información también es clave porque da cuenta de algo que les venimos contando acá desde hace bastante, que es que Villarroel no es solamente la diputada negacionista, sino que es una pieza clave en el plan de estos sectores para volver a estar cerca del poder. Exacto. Y si estos nombres que vos vas a mencionar ya estaban bancando a Villarroel hace 10 años, que fue, o más de 10 años. 2008 es 2008, 15 años, que fue cuando se armó esto y la siguieron bancando todo este tiempo, es porque claramente tienen un plan y Villarroel cumple un rol central en ese plan. Esto es algo que es importante entenderlo. Esto no es un efecto colateral de Milei. Probablemente Milei es un efecto colateral de este plan, en todo caso, y es la vía que encontraron para tener una salida electoral. Pero están desde hace 15 años esperando por una oportunidad como esta. Exactamente. Tuvieron la oportunidad además con Macri. Lo que vamos a ver ahora es que son los mismos que estuvieron el colegio de la calle Montevideo con Videla, los mismos que hicieron negocios con Macri y los mismos que van a hacer negocios si llega a ganar Milei de la mano de Victoria Villarroel, que oculta todo esto. Y no solo lo oculta, sino que ahora desde que lo publicamos tampoco se lo preguntan. Bueno,
Conseguimos, por un pedido de acceso a la información pública, la escritura fundacional del CELTIV, que la ubica, y la podemos ver, a Victoria Villarroel, acá la tenemos, en la ciudad de Buenos Aires, ahí está Victoria Villarroel, como su presidenta. Eso obviamente era lo que ya se sabía, es del año 2008, un dato de color pero no tanto. Esta ONG hace 10 años que no presenta balances. El último balance presentado es de 2013, lo cual ya es una irregularidad. Pero es menor al lado de lo otro, que es quienes integraron la comisión directiva el día que la fundaron. Y acá podemos ver en el acta fundacional, en su escritura, ¿sí?, quiénes son los que están en la comisión directiva del CELTIV. Obviamente aparece Victoria Villarroel como presidenta, aparece como vicepresidente Arturo Cirilo Larrabure. Larrabure es el caso que Villarroel utiliza como caballito de batalla en esto de las víctimas del terrorismo. Porque ahí también hay un detalle, que Villarroel no es familiar de víctimas del terrorismo. No, es familiar de genocidas. Exactamente. Es familiar de genocidas. Aparece como secretario Carlos Alberto Manfroni, que es el coequiper editorial de Villarroel, es el que escribe los libros con ella. Pero ahora viene lo interesante. Aparece, después voy a ir uno por uno, pero aparece Máximo Julio Fonrush. Los nombres a ustedes no les van a decir nada ahora, les van a decir algo después de que yo les cuente quiénes son. Porque son de las personas más poderosas del país, y no estoy exagerando, y sus nombres son desconocidos. Es gente que va a seguir pagando ganancias después del anuncio de hoy. Sí. Máximo Fonrush era, por ejemplo, el presidente del colegio de la calle Montevideo durante el gobierno de Macri, y fue abogado de Macri, y es uno de los tipos de los socios del estudio Casañe, ahora les voy a mostrar. Aparece también, ¿sí?, Horacio Adolfo García Belsunce. Adolfo Horacio García Belsunce, por ahí le suena el nombre, es el padre de García Belsunce, la mujer asesinada, no viene al caso, pero es, sí, por ejemplo, un funcionario de la dictadura de Aramburu, y además ha integrado, ahora les voy a mostrar, las principales think tanks que defendieron a los golpes de Estado. Aparece también Alejandro Fargosi, después les voy a contar más en detalle, pero Fargosi labura con Patricia Bullrich directamente. Sí. Abogado. Y aparece Jorge Luis Pérez Salati, que es uno de los tipos más poderosos del país, de los estudios de abogados más poderosos del país, y que ahora les voy a contar en detalle quién es. Vamos a ir punto por punto para que entiendan por qué es importante ver la comisión directiva del CELTIV y los negocios que hay detrás del negacionismo de Victoria Villarroel. Arranco por el último, que es para mí el más poderoso. Es ese señor, Jorge Pérez Salati. Jorge Pérez Salati es socio del estudio jurídico Pérez Salati, Grondona, Benítez y Arnsten, que se llama PACBAM. La M no es casual, se llama así porque la M era de Martínez de Oz. Martínez de Oz era el hijo de Martínez de Oz, que era socio de este estudio. Ahora se abrió un estudio paralelo que se dedica a temas energéticos. Grondona es el hijo de Mariano Grondona. O sea que en el estudio tenías al hijo del que armó el plan económico de la dictadura y al hijo del escriba de varias dictaduras, que era Mariano Grondona. Jorge Pérez Salati es recaudador y aportante de campañas de Mauricio Macri. Recaudó para las campañas anteriores y en la última aportó 4 millones de pesos para las PASO. Vamos a ver cuánto pone para las generales. Pérez Salati, desde su estudio de abogados, que repito, tiene oficinas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Uruguay, en Nueva York, patrocina a las mayores empresas del país, es parte de la Asociación de Abogados de Bancos, también, que son sus clientes, y es, como les decía, el socio número 3787 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, donde se cuecen todos estos negocios. Pérez Salati, además, como vieron recién, figura en la Comisión Revisora de Cuentas suplente del CELTIV, pero además en la escritura figura con un poder especial del CELTIV para actuar en su nombre, y después en los balances, que les recuerdo, el último balance que presentó el CELTIV es del 2013, pero en todos los balances figura el estudio PACBAM como el que está a cargo de los papeles de la Asociación de Villarroel. O sea que este tipo, Jorge Luis Pérez Salati, que por ahí es la primera vez que lo escuchan nombrar, pero deberían conocerlo, porque, repito, es uno de los abogados más importantes del país. ¿Se acuerdan la película El abogado del diablo? Con Al Pacino. Bueno, es algo parecido. Bueno, ese señor está en los dos lugares. Está en la ONG de Villarroel, está juntando guita para Macri y está en el Colegio de Abogados, donde se cuecen
todos estos negocios. Obviamente no está en la página web del CELTIV este señor. Vamos al segundo, que es Máximo von Rusch. Ahí está la foto, por ahí tampoco lo conocen. Dice, soy padrino, el pin que tiene ahí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Supongo que se referirá a su admiración a Corleone. Esa no lo había visto. No lo había visto. Pero bueno, es un tipo realmente poderoso. Es socio del estudio Casagne. El estudio Casagne, de vuelta. Disculpen que repita la palabra poderoso, no debería, pero son poderosos en serio. Y hay una frase que a mí siempre me gusta de Foucault, que es que el poder se expresa en los silencios. El poder es todo eso que logra callar. Y logra callar, por ejemplo, que estos tipos no aparecen en los diarios. Y son los tipos que manejan buena parte de tu vida. Máximo von Rusch, socio del estudio Casagne, entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri, en el caso Correo, y el estudio Casagne, durante el gobierno de Macri, es el que armó la estafa de las PPP. El estudio Casagne armó los pliegos, se los dio a Macri para que lo firmara como si fuera una licitación, y después el estudio Casagne representaba a las empresas que se quedaban con esas licitaciones PPP. Es un estudio que obviamente tiene entre sus clientes a empresas de primer nivel, no es que va a defenderte a vos o a mí o a cualquiera que pase por la puerta y le toque. Y que además está especializado en derecho administrativo, es decir, en litigar contra el Estado. Defiende empresas que litigan contra el Estado argentino. Exactamente. Salvo cuando tienen alguno de ellos en el Estado, como cuando con Macri, que ahí utilizan esos conocimientos para hacer negocios. Exactamente. Integró además el directorio del diario La Nación, entre varias empresas que integró, pero esa me parecía importante resaltarlo. Y, al igual que Pérez Alati, es socio del exclusivo colegio de la calle Montevideo. Y no solo es socio, fue su presidente durante el gobierno de Macri y después alternaba la presidencia con la ONG Será Justicia. Esta por ahí les suena, porque Será Justicia era la que presentaba en Comodoro Pi las causas judiciales que le interesaban a Macri. ¿Sí? Y figura como tesorero del CELTIV, que es la ONG de Villarroel. O sea, el tipo está como tesorero de una ONG que no presenta balances hace 10 años, presidió la ONG que armaba las causas para Macri, presidió el colegio de abogados que hacía negocios durante el gobierno de Macri y es abogado de Mauricio Macri. Bueno, segundo personaje. Tercer personaje, que es Horacio García Belsunce, fallecido durante la pandemia. Fue funcionario de la dictadura fusiladora de Aramburu. No solo eso, sino que fue vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al Almirante Isaac Francisco Rojas. Divino. Que era el vicepresidente de Aramburu. Integró las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de Estado, como ACIEL, como el CEA, y fue vicepresidente de FIEL. FIEL fue el think tank que puso los 5 ministros de Economía de la dictadura, incluido Martínez de Oz. FIEL. Falleció en 2022, como le decía. Era el socio 1354 del Colegio de Abogados y era uno de sus 7 socios honorarios. O sea que Villarroel no solo tiene vínculo con el Colegio de Abogados, tiene adentro de su ONG a 2, ahora les voy a mostrar otro, de los 7 exclusivos socios de toda la historia del Colegio de la calle Montevideo en su ONG. Uno es Horacio García Belsunce y figura como vocal suplente en el acta fundacional. Más integrantes de la ONG de Villarroel. Alejandro Fargosi, este por ahí lo conocen un poco más, es más mediático, porque directamente fue el hombre del PRO en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Macri. Así es. Integra Juntos por el Cambio, representó, como les decía, ahora está directamente trabajando con Patricia Bullrich, esto es público, él lo ha dicho. Un dato que marcábamos en la nota y que lo marcaste vos, Nico, también en tu nota de ayer, de que además fue abogado en la Argentina del Fondo Buitre Burford, en una estafa tremenda que armaron en el caso Aerolíneas. Y obviamente es un dato relevante hoy porque Burford fue el fondo buitre que ayer le ganó un juicio, el viernes, perdón, a la Argentina, algo que se va a apelar, que es más largo, que no es para esta columna, pero Fargosi estaba ahí y figura en la Comisión Revisora de Cuentas, titular de la ONG de Villarroel, que no presenta balances hace 10 años, no sé qué cuentas revisa el hombre. Pero bueno, otro vínculo con el PRO y con los fondos buitre en la ONG de Victoria Villarroel. Uno más. Son los nacionalistas más locos del mundo, ¿no? Nacionalistas que se alían con los fondos buitres contra la Argentina. No, cero. Otro, el que les decía, Eugenio Carlos José Aramburu, es pariente, obviamente, de ese señor que entiendo que es Aramburu el dictador. Y
como les decía, es uno de los 7 socios honorarios del Colegio de la Calle Montevideo. O sea que Villarroel tiene 2 socios honorarios del histórico Colegio de la Calle Montevideo en su ONG. Nadie tiene eso. 2 de 7. Y uno más. Enrique Francisco Maschwitz. Este es el escribano que estuvo a cargo de anotar la ONG de Villarroel y es el histórico escribano del diario La Nación, el señor Enrique Francisco Maschwitz. ¿Por qué mostramos todo esto? Porque lo que se ve detrás de todo esto es que Villarroel y Milei son lo mismo que Mauricio Macri en su momento, que es el plan de negocios de los abogados del establishment que están detrás de ellos. Digo, mostremos rápido en una placa con Macri quiénes estuvieron. Jorge Pérez Salati era su recaudador de campaña. Máximo Fonruch, abogado en el caso Correo y armador del negociado PPP. Alejandro Fargosi, representante en el Consejo de la Magistratura. Con Villarroel están los mismos. Jorge Pérez Salati, apoderado de su ONG. Máximo Fonruch, tesorero de su ONG. Alejandro Fargosi, revisor de cuentas de su ONG. Son los mismos. Son los mismos. Y no solo eso, Villarroel también es socia del Colegio de la Calle Montevideo. Integra la Comisión de Derechos Humanos que preside Pérez Salati, el apoderado de su ONG y también recaudador de Macri. Y que integran, y vamos a hacer una lista rápido, otros personajes tremendos de lo que ha sido la historia de nuestro país. Por ejemplo, Alberto Rodríguez Varela, que es un oxímoron, pero fue el ministro de Justicia de Videla. Y después fue el abogado de Videla en la causa por el robo de bebés. Este señor está con Villarroel en el Colegio de la Calle Montevideo. Guillermo Walter Klein, la mano derecha de Martínez de Hoz durante la dictadura, ¿sí? También imputado en delitos de lesa humanidad. Y además integró varios estudios de abogados que también fueron parte del Colegio de Abogados. Ricardo Gil Lavedra, el operador judicial del macrismo, también socio del Colegio de Abogados. Más socios. Gabriel Bouzat, el socio de Carlos Rosenkrantz. A ese lo espiaban, ¿no? A ese lo espiaban. José Claudio Escribano, jerarca del diario La Nación. El que le puso un pliego de condiciones a Kirchner a pocos días de asumir. Guillermo Fanego, abogado de genocidas. Tomás Farini Dugan, el armador de operaciones judiciales también durante el macrismo. Y sigue la lista. Facundo Gómez Minujín, les decía que hay empresarios importantes, JP Morgan. Alberto Goulan, el síndico general de la Nación designado por Macri. Horacio Tomás Liendo, hijo. El padre fue un funcionario de la dictadura, el hijo fue director del Banco Central en la era Macri. Alcides López Aufranc, hasta su muerte. Alcides López Aufranc fue el que les enseñó a los militares argentinos a secuestrar, torturar, desaparecer. Fue este señor, miembro del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo. Y últimos, Beltrán Fernando Luch, el abogado de la familia Macri. Ignacio José María Sáenz Valiente, el abogado del Grupo Clarín. Julio César Zaguer, socio del diario La Nación. Y María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Macri y armadora también de causas judiciales. Todos se juntan en el Colegio de la Calle Montevideo, del que Villarroel es socia y que además tiene en su ONG también a todos socios de este colegio. Y ahí se hacen los negocios. Por eso hablamos de los negocios que vienen detrás del negacionismo, del negocionismo, de todo lo que trae Villarroel, que no es solo lo que ella dice, que es una supuesta búsqueda por una memoria completa. Ella trae esto. Trae los mismos negocios que se hicieron durante la dictadura, trae los mismos negocios que se hicieron durante el gobierno de Macri y los mismos negocios que se van a hacer si gana Javier Milei. Bueno, esta es un poquito en resumen la historia detrás de Victoria Villarroel. ¿Podríamos decir que Dios los cría y el Colegio de la Calle Montevideo los amontona? Sí, Montevideo 640. Bueno, no siempre estuvo ahí el colegio. Antes estaba en el Palacio de Tribunales y Perón los echó. O sea, tenían una oficina, una ONG, un colegio de lobistas en un edificio público hasta que Perón los echó, lo cual explica mucho su antiperonismo. Claro. Bueno, hasta acá hemos llegado. Está la nota completa en el Destape para los que quieran más detalles. Nos vamos, quédense con Argentina Política. Mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos aquí en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.